paciente, a ver un momentito. Ya, si un paciente presenta de par positivo, posiblemente tenga una lesión a nivel de las siguientes estructuras, excepto, a ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Cristalino. Cristalino, claro, ¿no? Está bien, porque si ustedes, digamos, tienen un infarto en la retina, así, una oclusión de arteria central de la retina, o tienen un desprendimiento total de retina, va a haber un daño a nivel de primera neurona, ¿no? Entonces va a aparecer un DEPAR. Ahora, si tienen un daño a nivel de la papila óptica, por ejemplo, por una neuritis óptica anterior o un glaucoma ya así súper avanzado, un glaucoma absoluto, también van a tener DEPAR positivo. Ahora, también si tienen alguna afectación en la región retrovulvar del nervio óptico, ya sea por una disección, una lesión, por compresión, cualquiera que sea, también va a haber un DEPAR. En cambio, si ustedes tienen una lesión a nivel cristalino, no van a presentar DEPAR, bueno, si tienen una catarata, si tienen una subluxación de cristalino, si tienen un cristalino intumescente, pues no van a presentar ese tipo de lesión. Entonces, ahí la respuesta es cristalino, está bien. Ahora, en una prueba, es una prueba para determinación del desvío en estrabismo. ¿Cuál de ellas es? O sea, ¿con cuál de estas pruebas ustedes pueden, digamos, cuantificar un desvío en un paciente con estrabismo, ya sea una esotropia o una exotropia? Claro, ¿no? Pero la tonometría planática, ya lo hablamos la semana pasada, sirve para, digamos, toma de la presión intraocular. Pero el test de reflejos rojos para ver transparencia de los medios. Test de Hirschberg, sí, ¿no? Es el test que nos permite evaluar el grado de desvío cuando un paciente tiene un estrabismo manifiesto, lo dijimos, ¿no? Porque si es un paciente, por ejemplo, con un estrabismo, ya sea una esotropia, una exotropia intermitente, puede llegarte a la consulta con la mirada centrada, y si uno le hace pues un test o rompe la fusión colocándole un oclusor, ahí por ahí podemos encontrar un desvío, ¿no? El fondo de ojo sirve para evaluar el segmento posterior y la agudeza visual es pues para ver la capacidad de visión que tiene un paciente. Entonces aquí es desde Hirschberg. Listo. Ahora, es la endotropia o esotropia de gran ángulo presente antes de los 6 meses. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Exotropia congénita. Claro, la esotropia congénita, ¿no? Es un estrabismo de gran ángulo que está presente antes de los 6 meses. Si ya pasa los 6 meses, ya no es congénito, ¿no? Sino que es una esotropia nada más. Recuerden que esotropia es lo mismo que endotropia, ¿no? Es lo mismo, eso y endo. Exotropia con X ya es lo contrario, ¿no? Sí, eso yo estaba me confundiendo, porque cuando escuchaba Claro. usted hablando pensaba que era Claro, lo creo que ahí mismo. algunos de sus compañeros se han confundido, creo que varios. No, no, exotropia con X es les vio hacia Sí, afuera. Y cuando yo endotropia, estudié me di cuenta en la claro, diapo que escribió ahí, que era claro, convergente, ¿no? Esotropia y claro, exo con X era es divergente. divergente. Ujú. Ajá. Entonces, eso sí, creo que ahí varios de sus compañeros se han confundido. Ya, ahora, es una masa azulada ubicada debajo del canto medial en los neonatos o los recién nacidos. ¿Cuál de todos es? Dacrocistocele. Claro, dacrocistocele, ¿no? Porque el epicanto es el pliegue, ¿no? Que está en la parte nasal, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los asiáticos o los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, o algunos niñitos, pues, que ya de forma hereditaria nacen con ese epicanto. Dacrocistocele es esa masa azulada, ¿no? Que está a nivel del saco lagrimal. El epibléfaro, como les dije, es digamos, pliegue de adiposa, de grasa, ¿no? En los bebés, que normalmente tiende a desaparecer por sí solo cuando el niño comienza a crecer y la grasa se va redistribuyendo, ¿no? Y la blefaroptosis es la caída del párpado superior, ¿no? En este caso es el dacrocistocele. Ya está bien. Ahora, es el caso clínico. Ya, paciente varón de 2 meses de edad con test de reflejo rojo negativo en el ojo derecho. Ya, ¿cuál de todos podría ser el diagnóstico? A excepción de Obstrucción labial lagrimal. Obstrucción de la vía lagrimal. de vía lagrimal, ¿no? O sea, una catarata congénita te da reflejo rojo negativo, un retinoblastoma también, una retinopatía de la prometoridad también, si es que es avanzada, ¿no? O si es que, por ejemplo, ya hay un desprendimiento de retina total, ¿no? Te puede dar también un reflejo rojo positivo, digo negativo, y desprendimiento de retina total también, ¿no? Entonces, en este caso es una obstrucción de vía lagrimal, ya está bien. Ahora, paciente mujer
de 6 años de edad es llevada a la consulta por sus padres porque presenta ojo rojo bilateral crónico, picazón, se frota los ojos de forma constante, secreción mucosa y transparente en ambos ojos. Y al examen encuentran ojo rojo y papilas en conjuntiva, ¿no? ¿Qué diagnóstico es? ¿Cuál de todos? Sí, esa. ¿Alérgica? Ajá. Sí, Ya. conjuntivitis alérgica. Cuando yo leí, yo pensé que podría ser viral también, pero cuando vi que era crónico, ahí yo Claro, pensé Claro. en alérgica. Pero si fuera aguda, creo que sería viral, ¿no? Y claro, ¿no? aparte que dice picazón persistente, ¿no? Y se frota, frotadora de ojos, Ajá, ¿no? frotadora. Entonces es una conjuntivitis alérgica. Una conjuntivitis viral es más agudo, sí. Es más agudo, digamos, el paciente, digamos, también le va a picar el ojo, le va a arder, pero el síntoma, digamos, diferente. Hay picazón, pero en una conjuntivitis viral hay más ardor, hay más dolor, ¿no? En cambio, en una alérgica es más la picazón, ¿no? Y el paciente se frota los ojos, se frota, se frota, se frota. Esto es una conjuntivitis alérgica, ¿no? Ya, ahí sí están muy bien. A ver, están escribiendo en el chat, a ver, un momentito, vamos a ver. Sí. A ver, se conectaron sus otros compañeritos, a ver, ya les dimos bastante chance. A ver. A ver, un momentito. ¿Quiénes eran? A ver. Ya, eran Pacori, Gonzalo Pacori, Quispe Pino. Buenas tardes, Quispe Pino, ¿no? Ya, Pacori todavía no se conecta, ¿no? Ya, le vamos a poner tardamos. Una T, ya. Listo, entonces aquí ya cerré la lista, ya. Bueno, no, pues todavía no se conecta, ¿no? Ya vamos a dar 5 minutos más. Si en 5 minutos más no se conecta, ya le colocamos ya su falta. Avísenle que entre. Y si en caso, digamos, no puede entrar, que nos notifique si es que su internet está lento o algo. Ya. Entonces, nos quedamos en esta pregunta, ¿no? Ya. Ahora, pasamos a la séptima. Ya. Por ejemplo, un paciente varón de 10 días es llevado a la consulta por su madre porque desde hace un día presenta secreción purulenta abundante en ambos ojos. Entonces, ¿cuál de todos es el diagnóstico? Por gonococo. Conjuntivitis por Gonococo. gonococo. Claro, gonococo, ¿no? Porque hay descarga purulenta abundante, ¿no? Y miren, es un paciente varón de 10 días de nacido y un día, ¿no? O sea, es agudo. Entonces, adenovirus, pues un adenovirus no te produce secreción purulenta abundante, ¿no? O sea, una infección por adenovirus te produce o una secreción transparente o te puede producir, digamos, pseudomembranas que pueden llevar a sangrado. Ahora, una conjuntivitis alérgica tampoco te produce una descarga purulenta. Un glaucoma congénito no te produce secreción, ¿no? Entonces es una conjuntivitis por gonococo. Ya. Ahora, la opacidad de la córnea se denomina. ¿Cuál de todos es la opacidad en la córnea? Leucoma. Leucoma. Leucoma, ¿no? Ayer también indirectamente les dije eso. Sí, En la doctora, clase es un eso leucoma. me Exactamente. El hipopión confundí. es. Ujú. Catarata es una opacidad del cristalino. Claro, la catarata es la opacidad del cristalino y el glaucoma. Doctora? No se escucha, doctora. Ahora sí, ¿me escuchan? Que se Sí, desconectó ahora un sí. ratito. Sí. Ya. La catarata es la opacidad del cristalino y el leucoma es la opacidad de la córnea. Es una opacidad a nivel de la córnea. Como ustedes pueden tener una úlcera corneal, de X motivo, o por ejemplo un trauma corneal que ha sobrepasado la capa de Bowman. Entonces, y ya se va a formar un leucoma, o sea, puede haber una úlcera que haya sido profunda, cicatrizó, pero te va a quedar una opacidad, y eso se denomina leucoma, ¿no? Leucomas pueden ser periféricos o pueden ser centrales, ¿no? Si son centrales y ocluyen o, digamos, comprometen el eje visual, obviamente la visión va a disminuir, versus si son periféricas, pues no hay compromiso de la visión.
Ahora, el hipopión es pus en cámara anterior, ¿no? Como ayer les hablé de hipopión, ¿no? Incluso les enseñé, por ejemplo, una foto de una úlcera micótica, ¿no? Donde se veía el hipopión. Ese es un hipopión, ¿no? Pus en cámara anterior. Y fema es sangre en cámara anterior. Similar a un hipopión, pero es sangre, ¿no? Y la catarata es la opacidad del cristalino, ¿no? Y el leucoma es la opacidad de la córnea. Entonces, en este caso es leucoma, ¿sí? Ahora. Sí. Ya, acá tenemos otro caso clínico. Una paciente mujer de 75 años con diagnóstico de catarata nuclear moderada en ambos ojos. Ya, entonces, se le hace sus exámenes de catarata y se encuentra recuento de células endoteliales, ojo derecho 1000 células y ojo izquierdo 900. Ahora, la paciente tiene algo riesgo de posterior a la cirugía de catarata. ¿Cuál de todas? Sí. Sí. Ninguna, porque Descompensación usted dijo corneal, que era ¿no? de 500 a 700, como para que hubiera una descompensación. Pero es que puede perder. Claro, Sí, podía haber. acá, digamos, Pero el acá riesgo dice existe, ¿no? alto riesgo, o sea, alto riesgo, ¿no? O sea, para que una córnea se descompense, tienes que tener de 700, algunos dicen 700, algunos 500, o sea, menos de esa cantidad ya tu córnea se descompensa. Pero si tú tienes un paciente con 1000 células y con 900 células y la quieres operar de la catarata, el riesgo es alto de que se descompense la córnea, ¿no? O sea, con 1000 células y 900 células no se te va a desprender la retina, no te va a hacer una hipertensión ocular. O sea, te puede hacer, todo paciente por hacer una cirugía catarata te puede hacer una hipertensión ocular, sí, pero ese riesgo no va a depender del número de células endoteliales. O la hemorragia vítrea que te pueda desarrollar tampoco va a depender del número de células endoteliales. Pero la descompensación corneal sí, porque imagínate, entrar a operar un paciente con 1000 células, con 900 células, tienes un riesgo bien alto de que esa córnea se te pueda descompensar. ¿Por qué? Porque durante la cirugía catarata que hay, si le haces facomulsificación, hay gasto de energía y ese gasto de energía te baja las células. Igualmente, si haces una extracapsular, una mini nuc, obviamente con una extracapsular hay menos manipulación y menos riesgo de pérdida endotelial, pero igual el riesgo de descompensación corneal está acá con pacientes con recuentos endoteliales bajos, ¿no? Entonces acá nos dice, tiene alto riesgo, o sea, no es que se va a descompensar, sino el riesgo es alto, ¿no? O sea, teniendo 1000 y teniendo 900. Entonces en este caso es una C. La respuesta C. Compensación. Alguien escribe en el chat, a ver, vamos a ver. Todavía no se conecta su compañero Pacori, ¿no? Pacori ya no está, entonces vamos a ponerle la X, ¿ya? De F, ya. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. Se ve acá, ¿no? Ya. Ahora, paciente mujer de 25 años que refiere que desde hace 5 días presenta ojo rojo en el ojo derecho asociado a dolor y fotofobia. Entonces le realizamos el examen, ojo derecho, ojo rojo, hay una úlcera dendrítica epitelial de 5x5 y reflejo corneal disminuido. Y el ojo izquierdo sin alteraciones. Entonces, ¿cuál de todos es el diagnóstico? Queratitis herpética. Queratitis herpética. Es una queratitis herpética. Justo ayer hablamos, ¿no? Que las queratitis herpéticas nos dan úlceras dendríticas, ¿no? Cuando son queratitis epiteliales, ¿no? Y bueno, me había olvidado decirles, pero también, digamos, cuando hay una infección por herpes, como el herpes, digamos, abarca, digamos, trayectos nerviosos, ¿qué va a pasar? Que el reflejo corneal va a estar disminuido. Si nosotros hacemos un reflejo corneal con un algodoncito, y hacemos que pues ese algodón choque con la córnea, va a haber un reflejo, o sea, automáticamente vamos a cerrar el ojo, vamos a lagrimear, ¿no? Va a haber una reacción. Pero como el herpes inflama las fibras nerviosas a nivel de la córnea, ¿qué va a pasar? Pues nosotros le colocamos, le hacemos este test y el paciente pues no va a tener una reacción que una persona normal lo va a tener, va a estar disminuido. O sea, le colocas y es más, en algunos casos ni va a sentir el algodón, ¿no? Entonces, esto es una queratitis herpética. La siguiente es paciente varón de 50 años, esto sí está cantada, ya es regalado. Hace 10 días, mientras cosechaba cebolla, le ingresó una raíz en el ojo izquierdo, ¿no? Y presentando posteriormente disminución de la visión, dolor intenso, ojo rojo y aparición de una mancha blanca en ojo izquierdo, ¿no? Ahora, el examen del ojo derecho sin alteraciones y el ojo izquierdo, hay una úlcera central de 7x7 milímetros, lesiones satélites e hipopión en carpa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico?
Cornicótica. Claro, ¿no? Úlcera corneal bicótica, ya. Eso sí está ahí cantado, ya. Entonces, nos vamos a la siguiente. Y a capa de la córnea que se encarga de mantener la transparencia corneal, también ya regalada. Endotelio. Endotelio corneal, ¿no? Listo. Ahora, la tríada de miosis, tosis y anhidrosis corresponde a cuál de todos ellos. Síndrome de Horner. Y la pupila tónica, dilatada y con pobre reflejo pupilar a la luz, que es unilateral, ¿cuál de todas es? Adiel, pupila de Adiel. Adi. Ya, pupila de Adi, ¿no? La pupila tónica de Adi. Listo. Las fibras del nervio óptico se cruzan al lado contralateral a nivel del quiasma óptico. ¿Qué tipo de fibras? Nasales. Las nasales, ¿no? Las nasales se cruzan y las temporales siguen el mismo trayecto, es ipsilateral. Ya. Ahora, paciente mayor de 63 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de larga data, acude a la consulta porque desde hace 3 días presenta de forma brusca caída del párpado superior del ojo izquierdo. O sea, se le cayó el párpado superior del ojo izquierdo, ¿no? Por eso viene la consulta. Ya. Entonces, nosotros le realizamos el examen en el ojo derecho, todo normal. Y en el ojo izquierdo que presenta blefaroptosis total, o sea, totalmente ocluido el párpado, que incluso ya tapa lo que es el eje visual. Hay restricción de movimientos oculares, o sea, no eleva el ojo, no deprime, no abduce, o sea, no lleva el ojo para adentro. Exotropia, el ojo se va para afuera, y visión doble cuando le levantamos el párpado, o sea, diplopia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál de todos estos es la causa de ese problema? El tercero. Nervio craneal. Y el tercer nervio craneal, ¿no? Eso está bien. ¿Por qué? Porque el tercer nervio craneal se encarga de aperturar el párpado superior, se encarga de, inerva el recto lateral, no, perdón, el recto medial, el recto superior y el recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, es esto, ¿no? Si hubiera solo un compromiso del sexto nervio craneal, lo que veríamos, pues, es un paciente con una endotropia y no se caería el párpado. Ahora, una parálisis del cuarto nervio craneal implicaría, digamos, una parálisis del oblicuo superior, que lo que nos llevaría es, el ojo, a una, hipotropia, ¿no? Y, el sexto nervio craneal, pues una parálisis facial, no nos daría esta sintomatología. Entonces, esa es parálisis del tercer nervio craneal, ¿sí? Ahora, ¿el papiledema se presenta en qué patologías? Hipertensión endocriniana. Ya, listo. ¿Y causas de pseudoestrabismo? ¿Cuál es la respuesta ahí? Picanto y ángulo capa. Claro, en esos casos es picanto y ángulo capa aumentado, ¿no? Ahora, prueba que evalúa fusión o esteropsis. ¿Cuál de todos evalúa la fusión o la esteropsis? De visión en 3D. Mosca. Desde la mosca. Ya, test de la mosca. Y la última es neonato de sexo femenino que es llevada a la consulta por sus padres debido a que presenta llanto persistente, lagrimeo excesivo epífora en el ojo derecho. Al examen, el ojo derecho megalocornea y encuentro estrías de Hub y en el ojo izquierdo todo normal. Entonces, ¿cuál es el posible diagnóstico? Glaucoma congénito. Glaucoma congénito, ¿no? Entonces, sí, veo que sí les ha ido bien, han respondido bien al examen, ¿no? Han sido preguntas bien dirigidas, casos clínicos así bien dirigidos. Entonces, ahora sí vamos a desarrollar la práctica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco sobre agudeza visual, ¿no? Lo que hicimos, lo que hicimos en una de las primeras clases. Entonces, vamos a ver un video sobre, digamos, en qué consiste la agudeza visual, cómo se toma y todo ello, ¿sí? Entonces, ¿se logra ver? ¿Se escucha también? Sí, ¿no? ¿Logran escuchar? No se escucha. No, pero sí se ve. No se escucha. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha nada? No. No, nada. O quizás suben el volumen de su computador. Ya, a ver, lo voy a subir, a ver. Ya está el 100, a ver.
No, No. no se escucha. Oh, ¿No se escucha? ahí ¿ha compartido sonido, doctora? Cuando ha compartido pantalla. No, ¿cómo comparto sonido? Eso sí no sé. Cuando comparte pantalla, ahí en la parte inferior izquierda va a aparecer Ya. compartir sonido. Descomparta la Oiga, ¿puedo ver el pantalla. menú de subtítulos y audios? No, No, deje no. de compartir Deje y de vuelva a compartir la pantalla. compartir. Ajá, deje de compartir Ya. la pantalla.